Shalom, que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Bienvenidos a Beisayid Ministry, Ministerios Casa Olivo, un ministerio familiar de Dios para las familias del pueblo de Dios. Soy Javier Bacallado. Compartiremos con ustedes la bendición de una porción de las Santas Escrituras que disfrutaremos este próximo Shabbat, este próximo santo día de reposo en el Padre Eterno. Porción en hebreo se conoce como parashá, las cuales suman un total de 54 porciones en un ciclo de un año, lo cual permite disfrutar en un año de toda la Torá, de todas las instrucciones de Dios. Estamos disfrutando del quinto libro de Moisés, el último libro del Pentateuco, el libro conocido por su nombre griego como Deuteronomio, lo cual significa segunda ley, nombre dado por ser un repaso de las leyes dadas al pueblo de Dios en manos de Moisés en el monte Sinaí. Pero es en su nombre en hebreo donde percibimos su mayor revelación, entendiendo que las escrituras de la palabra de Dios fueron comunicadas a su pueblo en hebreo, idioma que da el nombre de Devarim a este maravilloso libro, lo cual significa palabras. Y es que este muy preciado libro de las Santas Escrituras es un discurso precioso de Moisés, hombre humilde y ejemplar siervo de Dios, quien a sus 120 años de edad se encuentra a 5 semanas de partir al reposo eterno con el Creador. Su mayor interés en ese momento es el de asegurar que esa nueva generación que creció en el desierto entendiera y nunca olvidara todo lo acontecido con sus padres que fallecieron en el tránsito a la tierra santa prometida por sus rebeliones y mal proceder, siempre distantes del resguardo de las instrucciones del Creador. La porción de estudio, la parachá, como se dice en hebreo, de las Santas Escrituras, a estudiar este próximo Shabbat, santo día de reposo, inicia en el capítulo 21, versículo 10, al capítulo 25, versículo 19. Y tiene por nombre en hebreo, lenguaje en el que el Padre Eterno dio sus santas escrituras a su pueblo, Kitexé, que significa cuando salgas. Antes de iniciar en el disfrute de este espacio de tiempo con el cual Dios nos bendice para iluminar nuestro camino y resguardarnos de todo mal y peligro, debemos entender que Dios tiene un solo pueblo. En ningún espacio de las Santas Escrituras se menciona religión alguna. Se habla de Israel. Nosotros somos parte de ese pueblo. En Jeremías capítulo 32, versículo 38 al 40, se nos dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que tengan buenos pensamientos y que cambien de conducta. Así me respetarán siempre y eso será provechoso para ellos y para sus hijos. Haré con ellos un pacto que durará para siempre. Estaré con mi pueblo en todo momento y lo ayudaré. Haré que me respete y que no vuelva a alejarse de mí. En Jeremías capítulo 50, versículo 5, se complementa y dice, vendrán y se aferrarán al Señor en un pacto eterno, que ya no olvidarán. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 13 al 15 nos dice, a fin de establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Dios, tal como te lo ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios y con los que no están hoy aquí con nosotros. Claramente la intención del Señor fue no dejar a nadie que tuviera el interés de adherirse a su pueblo, de participar de esta hermosa bendición. Las condiciones son completamente claras, cual contrato matrimonial que en hebreo se dice ketubá, donde está explícito cómo debemos amarlo y cómo seremos correspondidos con infinitas bendiciones en ese amor. Hay un anillo de compromiso, como en toda relación, donde conjugamos y consolidamos esa perfecta unión. Y eso es el santo día de reposo, eso es el Shabbat, ese templo en el tiempo único establecido por nuestro amado Padre para reposarnos en su paz, única e inigualable, acrecentando nuestro perfecto amor con Él. Y por eso en ese día y no en otro nos deseamos un Shabbat Shalom. Si leemos Isaías, el capítulo 56 de versículo 1 a 8,
nos dice, así dijo el Señor, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación, en hebreo, mi Yeshua, para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, el Shabbat, para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo. Y aquí tenemos el espacio de entrada al pueblo de Dios. ¿Qué es un extranjero? Alguien que no pertenece en sus condiciones originales al pueblo, que sabemos que eran los descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob. En este espacio estamos invitados como extranjeros, como parte que no éramos de ese pueblo, a que si nosotros nos hacemos a este compendio de instrucciones, a este contrato matrimonial llamado en hebreo Ketubá, donde aceptamos fidelidad a todas sus instrucciones y establecemos que tenemos solamente un solo Dios y nos colocamos el anillo de boda, el anillo de compromiso que es el santo día de reposo, a guardarlo y a comprometerlo, a respetarlo, nosotros somos parte de ese pueblo. Incluso da un espacio para los eunucos y dice, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy un árbol seco. Porque así dijo el Señor a los eunucos, que guarden mis días de reposo, los Shabbat, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuos les daré que nunca perecerá. Y vemos acá cómo continúa. Y a los hijos de los extranjeros, es decir, a nuestros hijos, que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, los que guarden el Shabbat, para no profanarlo y abracen mi pacto, mi contrato matrimonial, mi ketubá, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Más claro, imposible. El Señor hace una clara reseña de que todos los pueblos, todos los extranjeros, estamos invitados a ser parte de su pueblo y las condiciones son completamente claras. Obediencia, fidelidad al pacto, el día de Shabbat como anillo de compromiso y tenerlo claro. No tenemos mediaciones, no hay santos, no hay vírgenes, solamente hay un Dios y esa relación es directa de su pueblo, de sus hijos con Él. Dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre Él a sus congregados. Y aquí es importante poder ver la reseña que habla cuando se habla de congregados, que la palabra original en hebreo viene de la raíz kahal, que significa kehila, que es congregación, que estuvo traducido en griego como eclesía y después de alguna manera con ciertas manipulaciones del hombre se estableció como iglesia y se trató de dar fundamento a toda relación con el soberano de nuestras vidas, con el Creador, con el Padre Eterno, a través de una iglesia. Y esto no es cierto. Vemos claramente en las Escrituras y en su forma original, que es en hebreo, que todo el tiempo habló de sus congregados, de su pueblo. Somos Israel, el pueblo de Dios. Ese pueblo también tiene 12 tribus, 12 grupos de familias descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, quien el mismo Dios le cambió el nombre en hebreo por Israel, que significa el que lucha con Dios. Nombre dado a todo su pueblo, es decir, a nosotros, a la tierra santa que se encuentra en el Medio Oriente también, y definitivamente a Jacob, quien se ganó este título por su fidelidad y por estar siempre estrechamente unido con el Señor. Entendemos ahora, para un disfrute total y pleno, que somos parte de ese preciado pueblo de Dios, que junto a Él luchamos y por eso nos llamamos Israel. Extranjeros y descendientes de esas 12 tribus, que son Rubén, Simeón, Leví, de donde provienen todos los sacerdotes responsables de custodiar lo concerniente al Eterno. La tribu de Judá, de donde descienden nuestros hermanos mayores de la fe, los judíos, quienes guardaron con gran celo la palabra del Eterno, y es gracias a ellos que hoy la podemos vivir y disfrutar a plenitud. De la tribu de Judá también el Padre Eterno escogería un vientre de esa tribu
para habitar entre nosotros, como estaba profetizado en la persona de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías Salvador, quien dio su vida como pago por nuestra falta, liberándonos de la esclavitud del mundo y comprometiéndonos a servirle solo a Él, guardando fielmente sus instrucciones. Están también las tribus de Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y José, representados por sus hijos Efraín y Manasés, y la tribu de Benjamín, el descendiente menor de los hijos de Israel. Quítexé cuando salgas. Esta parachá, porción de estudio, es la número 49 del total de 51 porciones de estudio que se realizan en un año de las Santas Escrituras. Estamos tan solo a 2 porciones de concluir el estudio anual de la Torá, de las instrucciones del Padre Eterno, concluyendo este muy preciado legado de nuestro Creador a su pueblo, en las palabras de despedidas de Moisés, quien se está próximo a su encuentro con el soberano del universo. Quítexé, cuando salgas a la guerra con tus enemigos. Así comienza esta reveladora porción de estudio de las Santas Escrituras, porción con la mayor cantidad de instrucciones del Creador a su santo pueblo, para su cuidado y su resguardo. 74 instrucciones precisas de las 613 que suman el total de las contenidas en todo el manual que el Creador nos ha brindado para transitar en este mundo de evaluaciones permanentes, con la intención de robustecer nuestras almas para contener la plenitud de su espíritu, de su Rúa HaKodesh, de su espíritu pleno de santidad, preparándonos para habitar la tierra santa de la eternidad junto a nuestro Creador. Esta porción de estudio de las Santas Escrituras es realmente un compendio polivitamínico del Creador para sostener y fortalecer el sistema inmunológico del cuerpo, la mente y el alma de su amado pueblo. Como buen padre, el Creador nos da en cada una de sus instrucciones un medio de generar anticuerpos que nos permitan transitar en un mundo expuesto a tantas bacterias, virus propios de la humanidad, como nos dice en el capítulo 91, los versículos del 7 al 9 en Salmos. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Porque como dice nuestro Mesías Salvador, Yeshua HaMashiach, en Juan, capítulo 14, versículo 23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Pues como dice las Santas Escrituras en Salmos, capítulo 91, versículos del 1 al 2, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Más claridad revelada en las palabras santas del Creador, imposible. La única forma de demostrar amor y respeto al Padre Eterno es en la obediencia a sus instrucciones. Obediencia que nos permite transitar bajo su amparo y resguardo seguro, como el niño que se aferra a la mano de su padre, sabiendo y reconociendo que no habrá mal alguno que le alcance mientras camine sujeto a él. Es que el Creador en su perfección absoluta nos crea a su imagen y semejanza, como está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 26, dejando clara reseña que la perfección en santidad está al alcance. Un Creador que nos da un manual de instrucciones para vivir en santidad. Y entendemos que santidad es apartados para Él. Santidad no es perfección, nada más distante de la realidad. Santidad simplemente es el manifiesto de nosotros como sus hijos, como su pueblo, de que queremos vivir apartados para Él, siguiendo sus instrucciones. Apartados del mundo, viviendo con un Creador permanente hasta hacernos un ejad, hacernos uno con Él. El Señor se hizo hombre a través del Mesías Salvador, Yeshua HaMashiach, para darnos un claro ejemplo de esto, de su palabra viva, de cómo nos lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir,
sino para cumplir. Señores, en todas las Santas Escrituras, tanto en lo que malamente fue llamado el Antiguo Testamento y en los relatos de los apóstoles de la vida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, está claro que la intención de Dios desde un principio es protegernos a través de cada una de sus instrucciones, llevándonos por un camino seguro, de estabilidad, un camino de bendición. Y fue el hombre quien en su manipulación, en doctrinas, en esto llamado cultos o religiones, trató de separarnos de la palabra original, diciendo que el Señor, cuando regresó en la forma de hombre, en la forma de nuestro Mesías, abolió sus mandamientos. Eso es absurdo pensarlo. Es Dios. Él no se puede contradecir. Es el mismo Dios desde un principio, el Dios de ahora, el Dios que ya está en el futuro. Él ya conoce nuestras debilidades y es un pacto único, el cual estableció inicialmente en el monte Sinaí, en el cual nos hizo su pueblo y nos hizo sus hijos. Y el Señor claramente acá dijo, no vine a abolir mi ley, vine a demostrar que la puedo ejercer en forma de hombre, para darnos un hermosísimo ejemplo. Todas las instrucciones del Creador solo nos proporcionan bienestar absoluto, seguridad y estabilidad para nosotros y nuestras futuras generaciones, como nos lo dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Es evidente el gran amor del Creador por sus hijos, por su pueblo, quien sale a la lucha con él. Por eso llevamos el nombre como pueblo de Israel, que significa en hebreo quien lucha junto al Eterno. El Creador en cada instrucción fortalece nuestra mente, dándonos dirección a nuestros pensamientos, enfocados en su palabra. Cuida de nuestro cuerpo, indicándonos qué podemos comer, qué podemos hacer para caminar seguros en el mundo sin tropiezo alguno y cómo guardar nuestra alma de todo lo impuro, entendiendo que esta es templo del Ruach HaKodesh. El Creador, con sus mandamientos, con sus instrucciones, cuida de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Bendito sea el Eterno. Quítexé es una porción de la palabra del Eterno que contiene instrucciones de gran revelación, del inigualable amor y cuidado del Creador por sus hijos. Mandatos adaptables a estos tiempos, como el de la mujer cautiva de un entorno pagano confrontado, donde se advierte la importancia de escoger una pareja del mismo pueblo del Eterno, con el mismo sentimiento y respeto del Creador y sus instrucciones. Que al escoger una pareja de este entorno pagano, se debe asegurar en un tiempo prudente, ésta se haya desprendido de todo aquello a lo cual era habitual, asegurando que no haya sido una atracción por lo físico, que de alguna manera pudo darse para hacer este nexo importante que se va a consagrar a través del matrimonio. Es importante estar claro que el Señor siempre nos orienta a buscar una pareja idónea, con los mismos principios, los mismos valores, con la misma sujeción a las instrucciones del Señor. Que no debemos sucumbir ante cualquier atractivo físico. Y que si este fuera el caso, el Señor nos deja una reseña de que debemos esperar un tiempo importante donde podamos entender que no es lo físico lo principal en esa unión que está por establecerse. Las consecuencias de no hacerlo son claras y evidentes. También nos habla de la responsabilidad en este espacio, en esta porción que estamos estudiando, de los hijos fuera del matrimonio, que si este fuera el caso de los mismos, estos deberían recibir los mismos beneficios que los hijos concebidos en el matrimonio. También se contemplan instrucciones de cómo educar con disciplina a los hijos. También vamos a ver en esta porción de estudio las consideraciones a los recién casados. Como, por ejemplo, el no ir a una guerra por un periodo mínimo de 1 año, dando el tiempo para hacer bases sólidas de la unión y de la familia. También hablamos en esta porción del tratamiento al adulterio,
del divorcio. Esta porción también de las Santas Escrituras nos da referencia de la seguridad que debemos guardar en todos los espacios de nuestro hogar y se hace incluso mención de que si contamos con alguna azotea, esta azotea debe contar con baranda. Es que el Señor en sus santas instrucciones busca establecer todo aquello que nos permita vivir en un entorno completamente seguro y estable. También se nos habla en esta porción del trato a los trabajadores, sí, del pago oportuno y el pago debido por la jornada de esta persona con un trabajo y un desempeño. Del manejo de los préstamos, a veces sin cobro de intereses cuando son miembros de la misma comunidad, cuando son miembros del mismo pueblo de Dios. También se hace mención en esta porción de la obligación de hacer negocios de forma correcta, justa y honrada. También se habla de la responsabilidad que hay que tener con los objetos que encontremos y han sido extraviados, de todo aquello que nos ha sido prestado, que debemos devolverlo a sus dueños originales. También habla esta porción del trato delimitado y justo a los delincuentes según su delito. Habla también del tratamiento a los prisioneros en caso de una guerra, cómo tratar los casos de violación, las instrucciones de vestir según su género, hombres y mujeres como tales, guardando sus diferencias. También se hace mención de no mezclar las semillas, no hacer injertos, pues respetar la creación original del Padre Eterno. Se habla también la obligación y responsabilidad de respetar los compromisos adquiridos, de respetar la palabra, los juramentos. En esta porción también vemos cosas tan importantes como el trato y consideración a los extranjeros, el trato también compasivo y misericordioso que tenemos que tener con los menesterosos, con los necesitados, el trato a los animales incluso. Hay perfección absoluta, el Señor no deja por fuera nada. Habla de cómo debemos tratar a los animales que encontremos en una situación donde se encuentren lastimados, donde se encuentren extraviados, los que se emplean como fuerza para los trabajos, las consideraciones que debemos tener. Y hay algo bellísimo en este espacio donde el Creador nos hace referencia a las consideraciones de la compasión y misericordia que debemos tener para con los animales. Y es que aquí podemos ver el mandamiento que es considerado como el más pequeño de todos. El mandamiento que encontramos en Deuteronomio capítulo 22, versículo 6. El trato de un ave madre cuando se pretenda tomar sus huevos o polluelos, donde no debe tomarse en presencia de la madre. Esto teniendo en consideración la tristeza que se le puede infligir a este animal, recordando lo dicho por el Mesías Salvador, por Yeshua HaMashiach, escrito en Mateo capítulo 5, versículo 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñara a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Qué hermoso. Cómo nuestro Señor, cuando se hace hombre a través de nuestro Mesías Salvador, Yeshua HaMashiach, nos deja bien claro y nos reafirma que no hay ningún mandamiento, no hay ninguna de sus instrucciones la cual debemos desestimar, la cual pudo quedar abolida. Ninguna, incluso el menor de los mandamientos, el cual encontramos aquí, que es la consideración que debemos tener con el ave madre, cuando está junto con sus polluelos, con sus huevos, que debemos apartarla cuando vayamos a tomar los huevos o los polluelos para no propiciar esa tristeza y esa desesperación que puede tener hasta los animales cuando están tomando su cría. Y vemos qué hermoso como el Señor dice, ni hasta ese mandamiento queda abolido. Ese mandamiento hay que considerarlo. Y nos deja bien claro que aquel que se atreva a dar de consideración a cualquiera de sus mandatos, así sea el más pequeño, así va a ser considerado en el reino de los cielos, como pequeño. Y aquel que considere el más pequeño, incluso que los enseñe de la forma correcta, ese será considerado grande en el reino del Señor. Qué hermoso y qué gran evidencia y cómo queda desestimada esa pretensión de muchos cultos y de religiones de decir que muchas de las instrucciones del Señor quedaron abolidas y que no se deben guardar, empezando por el Shabbat, que es el cuarto de los mandamientos. Esta muy preciada porción de las Santas Escrituras, Kitexé, cuando salga
Es una fuente de bendición del Padre Eterno a sus hijos, donde nos instruye y nos da dirección para el tránsito seguro, estable y certero en el mundo, dotándonos de sabiduría divina, como nos dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Así pues guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. En esta porción de las instrucciones del Creador, en su infinito e indescriptible amor, nos dota, nos provee de un recurso insignia, de un distintivo del poder de su palabra, de cada uno de sus mandamientos, un reconocimiento como señal de ser parte de ese pueblo en obediencia a sus instrucciones. El Eterno nos manda en Deuteronomio capítulo 22, versículo 12, a hacer flecos, hilos trenzados en las 4 esquinas de las vestimentas con la cual nos cubrimos, como detalla en el libro de Números capítulo 15, versículo 38. Habla a los hijos de Israel y dile que se hagan flecos con los bordes de sus vestidos y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Qué preciosa bendición poder disfrutar de este mandamiento que representa un recordatorio para quien los lleva del poder de la palabra del Creador, pues nos recuerda los mandamientos dados por el Padre Eterno a su pueblo para su bienestar absoluto. Y les indica a quienes los observan que el portador de ellos es hijo del soberano del universo, que vive en el resguardo, poder y fuerza de cada uno de sus preceptos. El Mesías Salvador, Yeshua HaMashiach, nos manifiesta en los escritos de sus apóstoles el poder de sujetarse a los mandamientos del Creador. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 44, y en el de Mateo, capítulo 9, versículo 20, nos menciona de una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, que se le acercó por detrás al Señor y tocó el borde de su manto, los flecos, y al instante cesó el flujo de sangre. En los libros de los escritos apostólicos, en el de Mateo capítulo 14, versículo 36, dice que le rogaban al Señor que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, los flecos, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Qué hermoso, qué grande el amor del Creador, que nos bendice con tantos detalles en cada una de sus instrucciones. Pacto del vínculo perpetuo con el soberano del universo, donde le reconocemos en obediencia como nuestro único Dios y nos declaramos hijo y parte de su santo pueblo, su pueblo apartado para vivir en obediencia, en santidad, siendo luz y sal para todas las naciones. Esta porción de estudio concluye en el capítulo 25, versículo del 17 al 18, de este precioso libro de Devarim, de Deuteronomio, con un importante recordatorio del Creador en las palabras de Moisés, donde le indica no olvidar lo que hizo Amalek en el camino, cuando salían de Egipto, cuando le acometió, cuando les tomó de sorpresa y los atacó, a aquellos que estaban más rezagados, a todos los débiles en su retaguardia, mientras estaban cansados y exhaustos. Aquí hay una importantísima revelación antes de concluir todas estas instrucciones que nos da el Señor para nuestro resguardo, para nuestra seguridad, para que nos venga siempre el bien y vivamos en bendición, tanto nosotros como nuestras generaciones. ¿Quién es Amalek? Es el rey de los amalecitas. Y aquí una revelación importante. Es nieto de Esaú. ¿Quién es Esaú? Es el hermano gemelo de Jacob, a quien Dios le puso Israel por estar de la mano y luchar con él. Es el hijo de Rebeca y de Isaac. Es el nieto del patriarca Abraham. Son gemelos iguales, pero distintos en espíritu. Y aquí hay algo importante. Esaú es amante de lo mundano. Es ese individuo que vive todo el tiempo haciendo sus doctrinas, es el individuo que vive sujeto al mundo, a la idolatría, y establece de qué manera él se va a relacionar con Dios. Y por el otro lado vemos a Jacob,
que está sujeto desde siempre, desde el primer momento, a la bendición de Dios, quien se ha sujetado con Dios, quien va con Dios de la mano, quien lucha con él, y por eso el Señor lo bendice, cambiándole su nombre de Jacob a Israel, que sabemos ya qué significa, quien lucha con Dios, que es el nombre que le dio a su pueblo, a nosotros. Nos identificamos como Israel, el pueblo de Dios que aceptó su pacto, que aceptó el compromiso a través de guardar el día de reposo y quien acepta que solamente tenemos un solo Dios, no hay santos, no hay vírgenes, no hay intermediario hombre para relacionarnos con Él. Nuestra relación es directa con nuestro Creador. Aquí el Señor muestra claramente que son hijos de una bendición, porque vienen hijos de la promesa de Abraham y de Isaac, que son hijos iguales, son gemelos, son iguales. Pero hay una distinción importante. Uno vive sujeto al mundo y el otro vive sujeto a Dios. Esa es la realidad hoy en día. Hoy en día el Señor nos da la libre potestad, el libre albedrío de nosotros escoger a quién seguimos, de qué pueblo nosotros somos parte. Si de Esaú, los dos son creación del Señor, los dos son hijos de una promesa. Esaú es gemelo, es igualito a su hermano, pero no es su hermano. Y así lo vemos hoy en día. Hay espacios que parecieran ser cercanos al Señor, pero nada más distante, pues no guardan su palabra. Promueven que todo esto quedó abolido, que ahora solamente se vive en gracia, es decir, que solamente aceptando la redención que nos ha dado, que nos ha obsequiado el Señor cuando se hizo hombre y murió en el madero, es suficiente, que nosotros podemos violentar todas las instrucciones del Señor, cosa más distante, imposible. Es cierto que el Señor nos hace nueva criatura, que Él pagó nuestras deudas y ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del mundo, ahora le pertenecemos a Él. Tenemos un nuevo propietario. Él nos compró con precio de sangre. Ahora nosotros debemos ser obedientes. Tenemos un nuevo dueño. Este nuevo dueño que va a dejar que nosotros hagamos lo que nos plazca, que vivamos en el mundo a la ligera, en promiscuidad, asesinando, robando, violentando hasta el más mínimo y dulce de los mandamientos. No, Él nos compró, somos ahora propiedad de Él y para poder mostrarle nuestro amor debemos guardar con fidelidad cada una de sus instrucciones. Parecemos iguales, está Esaú, está Jacob, mas no lo somos. Este es el mundo y estos son los que están sujetos a Dios, los que somos parte de un pueblo. Que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones